En primer lugar, agradecer a las organizadoras que tengamos este ciclo de conferencias, que yo creo que está en la línea de actividades a las que debemos dedicarnos los investigadores, o algunas de las que debemos dedicar los investigadores. Por una parte, divulgar la ciencia y transmitir a la sociedad lo que hacemos, que es muy importante, y por otra parte, debatir desde una perspectiva interdisciplinar, como ha sido hasta ahora, nuestra investigación. Yo creo que esta jornada cumple perfectamente estos dos cometidos, uniendo, como su título indica, pues la parte biológica y la estadística, o si se prefiere, o al menos yo sí que lo prefiero, la medicina y las matemáticas, la parte bio con la parte matemática o computacional. También quiero agradecer a los anteriores conferenciantes, bueno, por las charlas que yo creo que han sido de un gran interés, en el que han aparecido pues numerosos aspectos estadísticos y matemáticos. Como estamos en la Facultad de Matemáticas y yo soy el único matemático de los conferenciantes, pues la verdad es que lo he disfrutado mucho. Y entre otras cosas, pues quería aprovechar para mencionar que un ranking de universidades que tan de moda están ahora, y el último que ha salido, que es el ranking que se llama QS, pues clasifica un total de unas 3.500 universidades de todo el mundo, pues como digo, clasifica a la medicina y las matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela en los puestos entre el 300 y el 500, lo cual es todo un logro dadas las circunstancias actuales. Aprovecho también para agradecer a todos los asistentes y también los que nos vean a través de la televisión de la USC. El título de mi charla pretende dar una visión general y de carácter divulgativo de algunos modelos y de cómo su estudio puede contribuir al entendimiento de la evolución de una epidemia. De esta manera se combina de una manera nítida y clara, creo yo, la medicina y la matemática, por otra parte. Hasta el siglo pasado, las matemáticas tuvieron su fuente de inspiración en el mundo natural y fundamentalmente en la física. Por ejemplo, pues podemos pensar en las famosas ecuaciones de Newton del movimiento de fuerza igual a masa por aceleración y otras muchas, pero que tienen su origen pues, en la física, ¿no? Sin embargo, yo creo que desde hace unos años y de todo lo que llevamos del siglo XXI, pues la fuente de inspiración de las matemáticas son las ciencias de la vida, la biología, la genética, la medicina, etc. La epidemiología, de la que voy a hablar ahora, pues es una rama de la medicina y trata, por tanto, de la propagación de las enfermedades en el espacio y en el tiempo, y trata de determinar los factores que intervienen o contribuyen a su aparición y propagación. En la charla anterior, pues Arturo nos acaba de exponer pues un poco cómo pueden ser las epidemias. Él habló de una serie de enfermedades, pero vamos a hablar de otras muchas. Una enfermedad se convierte en una epidemia cuando afecta a una parte desproporcionadamente grande de personas dentro de una población, comunidad o región geográfica. Todos sabemos que hay epidemias de enfermedades no muy graves, como puede ser el catarro, la gripe común, que nos padecemos de vez en cuando, pero también hay epidemias de enfermedades muy graves e incluso mortales. La hepatitis C, yo no sé si llega a ser mortal, pero desde luego es una enfermedad grave hasta donde yo alcanzo a ver. Pero, por ejemplo, el ébola, pues es una enfermedad infecciosa, tristemente famosa últimamente, y que es altamente contagiosa y de la que hablaré al final de mi charla brevemente. Por tanto, cualquier aspecto de una epidemia que nos permita reducir su propagación es de vital importancia. Y para ello, pues, nos debemos plantear, no solamente los médicos o los matemáticos, sino cualquier científico, pues cómo podemos determinar los factores que intervienen en una epidemia. La edad, bueno, pues muchísimos factores de los que ya han ido apareciendo pues, en las charlas que hemos visto hasta ahora. Una vez determinado cuáles son esos factores, ¿cómo podemos impedir su propagación? Para diseñar vacunas, métodos de cura, medidas preventivas, etc. ¿Habrá alguna forma de reducir o controlar los casos? Bueno, pues haciendo un poco de historia brevemente, el griego Hipócrates tenemos ahí una estatua de Hipócrates enseñando a sus discípulos, pues es considerado como el padre de la medicina y clasificó las enfermedades en agudas, crónicas, endémicas y epidémicas. Y de hecho se puede considerar como el primer epidemiólogo, aparte de médico.
Hasta casi el siglo XIX, la gran contribución de la epidemiología, por parte de las matemáticas, pues fue el estudio estadístico. Si bien hay una notable excepción de un trabajo del matemático Daniel Bernoulli en el siglo XVIII, en el que analizaba las muertes debidas a la viruela y demostró teóricamente la eficacia de la inoculación siempre que el riesgo de muerte fuese inferior al 11%. Ahí tenemos la tabla original que utilizó Bernoulli, y bueno, pues no deja de ser una tabla de datos y por tanto estadística, aunque él utilizó ya, digamos, el cálculo diferencial, aparte de esos datos estadísticos. Ese trabajo, que fue anunciado en 1760 por parte de Daniel Bernoulli y publicado en 1766, fijaros, 6 años desde que lo redactó, lo pensó, lo diseñó, 6 años hasta que lo publicó. Era otra época, hoy en día pues es impensable, ¿no?, en que todo es inmediato y prácticamente instantáneo. Ese trabajo de Bernoulli pues tiene ciertos puntos en común con los trabajos de un matemático famoso que es Euler. Una epidemia que hubo en el siglo XIX en Europa, hubo muchas, pero una de ellas importante fue la del cólera. El cólera es una enfermedad aguda provocada por una bacteria y se manifiesta como una infección intestinal. Hoy en día pues está controlada porque sabemos cómo se transmite y supongo que habrá, desde el punto de vista médico, pues buenos recursos para combatirle. Los especialistas mantienen que probablemente llegó a Europa desde la India y pronto comenzó a cobrar vidas en Europa en las primeras décadas del siglo XIX. Por ejemplo, en Hungría se tienen los primeros registros en 1830 y al año siguiente se habían contabilizado más de 300.000 muertos debido al cólera. A mediados del siglo XIX, una epidemia de cólera en Londres. No se conocía cuál era su origen, cuál era la forma en que se contraía el cólera. John Snow, que fue un médico inglés precursor de la epidemiología, y de hecho pues es el padre de la epidemiología según algunos, pues este médico Snow marcó sobre un plano del distrito de Soho, como tenemos ahí, los casos y los pozos de agua. De esta manera localizó en 1854 como culpable el pozo que había en una calle en pleno corazón de la epidemia. Así se pudo conjeturar que el cólera se transmitía bebiendo agua infectada. Esto que hoy en día nos parece una obviedad, pues en aquel entonces no la era. Y supongo que ahora pues hay muchas enfermedades que desconocemos cómo se transmiten o cómo se contagian. A principios del siglo XX, esto es una réplica, no es la original, de la bomba de agua donde se originó el foco de cólera. A principios del siglo XX ya se empezaron a introducir algunos modelos matemáticos nuevos. Por ejemplo, el médico Ronald Ross, que fue premio Nobel de Medicina en el año 1902, demostró que la malaria se transmite por los mosquitos, pero no solamente desde un punto de vista médico, sino que Ross desarrolló un modelo matemático que es considerado por algunos como una de sus principales contribuciones a la epidemiología de la malaria. Aquí tenemos el artículo original de 1905, creo. En la diapositiva anterior no se ve, digamos, las ecuaciones, por ahí sí que podéis apreciar pues una serie de ecuaciones y por ahí, bueno, pues aparecen distintos parámetros, distintas variables que representan la población de humanos y la población de los mosquitos. Todos esos parámetros también hay que determinarlos pues con una labor estadística bastante detallada. El descubrimiento de Snow, que decía antes que descubrió que el cólera se transmitía al beber agua infectada, por ejemplo, ¿no?, a partir de esa fuente, hoy, como decía, nos puede parecer muy sencillo, pero eso se repite una y otra vez. Por ejemplo, los primeros casos del tristemente famoso síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, que aparecieron a principios de los años 80 del siglo pasado, pues se desconocía cuál era su origen y cómo se transmitía. Yo, de hecho, recuerdo que en el año 1982, que estaba en la Universidad de California, en Berkeley, pues todos sabíamos que había aparecido una enfermedad que no se sabía lo que era, que la gente se moría sin defensas, pero que se desconocía completamente cuál era el origen, ¿no? Y era una cosa pues bastante inquietante. Por ejemplo, el método estadístico pues permitió deducir de manera bastante rápida que el número de contactos sexuales era un factor de riesgo para el SIDA. Por supuesto, hoy en día pues se conoce con mucho más detalle cuáles son los factores que influyen cuáles son los factores de riesgo.
Bueno, yendo ya, después de esta breve historia, pues a un modelo epidemiológico, un modelo matemático, pues para ello, ¿qué necesitamos para desarrollar el modelo? Pues ahí tenemos el modelo de Ross, en el que aparece pues la población que se considera, que puede estar limitada a una región, un país, una ciudad, etcétera, cómo se transmite la enfermedad. No es lo mismo que se transmita por contactos entre humanos que si se transmite, como la malaria, por la picadura de un mosquito. Entonces habrá que tener también en cuenta la población de los mosquitos, como aparecen ahí en ese listado de ecuaciones. Es conveniente saber cómo se puede recuperar de la enfermedad una persona o si esto le puede causar la muerte. No es lo mismo tener sarampión, que una vez que uno lo tiene, como lo tuve yo de pequeño, pues ya está uno inmunizado contra el sarampión, que tener ébola, claro. ¿Cómo varían las poblaciones y interrelacionan entre ellas? Bueno, en cuanto a la población hay que tener en cuenta si esta está aislada o no, aunque hoy en día pues, han cambiado mucho los tiempos y es muy difícil tener una población aislada debido a la movilidad. La población se suele dividir en dos partes: la población de susceptibles, que son los que pueden contraer la enfermedad. Por ejemplo, aquí todos seríamos susceptibles de tener una gripe, si hay algún infectado, que sería la población I, pues es probable que después de una tarde aquí pues nos contagie la gripe. Entonces dividimos la población total, que suponemos en principio constante para simplificar, pues en susceptibles e infectados. Si uno está infectado, pues ya ha dejado de estar en la población sana y ha dejado de ser susceptible. Bueno, ¿cómo interrelacionan? Bueno, pues esto ya es algo más matemático. Los infectados también pueden pasar a ser susceptibles otra vez, dependiendo de la enfermedad. Si uno está infectado, puede quedar inmunizado contra la enfermedad, puede morir o puede volver a estar sano, pero puede volver a ser susceptible de coger otra vez un catarro o una gripe o cualquier otra enfermedad. ¿Cómo varían esas poblaciones? Bueno, pues la variación de una población o de una cantidad cualquiera, ¿cómo viene dada? Pues por una derivada. La derivada nos da cómo va variando. Igual que la velocidad da la variación de la posición y la aceleración la variación de la velocidad, bueno, pues la derivada de la población de susceptibles viene dada por la derivada con respecto al tiempo. La población va variando con el tiempo, esa variación pues nos la da la derivada, tanto de los susceptibles como de los infectados. Bueno, pues eso es simplemente dos ecuaciones diferenciales que tendremos que determinar cómo varían. Varían en función de esas dos poblaciones y uno de los objetos de la epidemiología matemática es determinar pues esas funciones, cómo varían, cómo son esas Fs. Bueno, pues eso, igual que ya hemos visto muchos ejemplos estadísticos de métodos que se pueden utilizar, pues también se pueden utilizar métodos cuantitativos y matemáticos para determinar o inferir cómo son esas funciones. Una vez que las tengamos, pues se resuelven las ecuaciones diferenciales. Una de las cosas más sencillas pues es suponer de qué depende el que uno pueda llegar a estar infectado, pues de los contactos que haya entre los sanos y los infectados. Eso en el caso de la gripe pues es evidente. Cada enfermedad pues tiene su ley, digamos, de transmisión, que habrá que escribirlo desde el punto de vista matemático. Una de las formas clásicas pues es la que aparece ahí, que es la que propusieron dos médicos, McKendrick y Kerman, figuras destacadas de la medicina, que en 1927 introdujeron en una serie de artículos científicos las bases de los modelos de los procesos epidémicos. Dichos modelos se marcan dentro de la teoría general de los sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales. Antes aparecieron también ejemplos de ecuaciones diferenciales, aunque quizás no explícitamente, la charla de Ángel, pero yo soy consciente que detrás de lo que decía, aunque no las escribiera, había ecuaciones diferenciales muy complejas y además en derivadas parciales. Bueno, pues como digo, esos modelos son ecuaciones diferenciales de este estilo. Estos dos médicos, en esa serie de artículos, descubrieron que existe un umbral que ahora se llama índice reproductivo básico, a partir del cual una enfermedad se propaga, y dieron una fórmula para predecir el tamaño final de una epidemia. En casi todos los modelos hay que tener en cuenta ese índice reproductivo básico, es como un índice umbral que marca qué es lo que va a pasar con la epidemia, y viene a representar el número de contactos esperado por parte de un infectado.
En el modelo SIR, que ahora veremos, que es otro modelo, voy a volver a este modelo. Si f de is es una constante b, que dependerá del parámetro pues, de cada enfermedad, y es el producto de i por s, como la población es constante, como n es i más s, pues de ahí despejamos s, que será n menos i, con lo cual f de is es lo que aparece ahí, b por n menos i por i, con lo cual las dos ecuaciones en realidad se reducen a una. Bueno, pues esta es una ecuación diferencial muy sencilla, que estudian los alumnos de grado de segundo de matemáticas, y supongo que en biología, farmacia, etc. Es una ecuación diferencial muy sencilla, que no tienen por qué saber resolver los que estudian biología, a lo mejor, o farmacia. Los de matemáticas sí, si hay alguno de matemáticas, eso sí, porque además le va a caer el examen esta ecuación. O sea que, pues se puede resolver de forma muy sencilla. Si no, se va uno a un programa de cálculo simbólico, escribe la ecuación y le da la solución, ¿no? Que es una ecuación que se llama logística y que tiene un comportamiento muy sencillo. Dependiendo del parámetro b, si es pequeño, pues el número de infectados va creciendo. Por tanto, cuando uno pasa de sano a infectado, decrece el número de infectados, eso se estabiliza y digamos que va a haber muchos infectados. Si b es mucho mayor, pues entonces la infección decrece y digamos que desaparece. Por eso es muy importante determinar los parámetros del modelo, que siempre es un problema muy complicado, porque es un problema inverso, que en matemáticas normalmente no lo abordamos, ¿no? Y para eso pues hay que recurrir a tener pues muchos datos estadísticos, naturalmente. Otro modelo, que es un poquito más completo que el anterior, que ya lo desarrollaron estos dos médicos que mencioné ahora mismo, es el modelo SIR de susceptibles, infectados y los que se recuperan. Entonces ahí ya tenemos la población constante con esas tres poblaciones, S, I, R. Si suponemos que la población es constante, lo cual siempre es válido en un caso, pues, por ejemplo, un país o una zona suficientemente grande, pues como la población, la suma de esas tres poblaciones es constante, pues si conocemos dos, podemos despejar la otra, con lo cual en realidad, más que tres ecuaciones, tenemos dos ecuaciones. Hay otros muchos modelos, como este. Fijaros que la diferencia con el anterior es que hemos añadido una E, SIR. ¿Y qué es E? Pues E son los que están en un estado de que están infectados, pero todavía no se manifiesta la enfermedad. Hay muchas enfermedades que uno tiene un periodo de latencia. Por ejemplo, el ébola, pues cuando uno está infectado no manifiesta los síntomas inmediatamente, sino que pasan unos días y después es cuando manifiesta los síntomas y además puede contagiar, y eso sucede con muchas enfermedades. ¿Cuál es el tiempo desde que uno está infectado hasta que manifiesta los síntomas? Eso depende de cada enfermedad y hay que determinar pues todos esos parámetros. Se pueden combinar de distintas maneras y entonces pues podríamos tener en cuenta otros modelos del tipo SIRS, donde los que se recuperan pueden volver a contraer la enfermedad. La M pues sería otra población y sería otro modelo en el que, por ejemplo, pues una madre puede transmitir la enfermedad cuando está embarazada, y entonces, bueno, pues eso también habría que tenerlo en cuenta. Y tenemos pues distintas combinaciones. También podemos tener en cuenta la edad, por ejemplo, y entonces, o el espacio, porque todos estos modelos, digamos que son modelos temporales, va evolucionando la población según el tiempo, pero también podemos hacer modelos geográficos, con lo cual tendríamos una coordenada espacial. Bueno, pues si tenemos más variables, en vez de ecuaciones diferenciales ordinarias, como acabamos de ver ahí un pequeño ejemplo, pues tendríamos ecuaciones diferenciales con varias variables y por tanto ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que son mucho más complejas, más difíciles de resolver, pero que también se pueden abordar desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista numérico o desde el punto de vista estadístico. Esto sin entrar en la cuestión de que se puede introducir, pues, digamos, el ruido o la parte aleatoria en todas estas ecuaciones, y tendríamos ecuaciones ya estocásticas que serían mucho más difíciles de tratar, pero que son muy interesantes en muchos casos. También podríamos considerar que se puede vacunar a parte de la población, y entonces el modelo, pues, aparecería ahí pues, una constante V en el modelo, que sería los que vacunamos. Cuando a alguien se le vacuna, pues inmediatamente pues, estaría protegido contra la enfermedad.
y entonces pues tendríamos ahí una menos V para los susceptibles. Cuando vacunamos a alguien, pues queda inmune, y entonces, pues por eso aparece menos V, con lo cual aparece más V en la parte, en la ecuación correspondiente a los que se recobran. Y podemos ir añadiendo modelos con distintas características de enfermedades en particular. Por ejemplo, hemos desarrollado un modelo junto con algún médico para la hepatitis C, también, que creo que ha tenido bastante repercusión, aunque es un modelo teórico, pero bueno, yo creo que tiene bastante potencial en cuanto a las aplicaciones después médicas. Este es el artículo que citaba de los dos médicos, de Kerman y McKendry, del año 1927, es una lista de varios artículos. Ya digo que se puede introducir la vacunación y también, por ejemplo, normalmente, ¿cómo es el proceso de vacunación? Pues cuando los niños tienen cierta edad, a los 6 años, pues te toca la vacuna del sarampión o de lo que sea. Bueno, también a veces es conveniente vacunar, digamos, de forma masiva, que es lo que matemáticamente hemos llamado vacunación por impulsos, que consiste, bueno, como se avecina una epidemia de algo, pues vamos a proteger a la vacunación y decimos, pues a todos los que estén entre 10 y 15 años, pues los vacunamos, ¿no? Incluso mayores, como ha pasado pues alguna vez con algunas amenazas de pandemias. Bueno, pues esto hemos desarrollado un modelo matemático que está ahí escrito con una serie de ecuaciones. Fijaros que ahí aparecen en las 4 primeras ecuaciones S, E y R, SEIR, que es el modelo que habíamos hablado antes. Debajo aparecen otras ecuaciones con un más, que son los impulsos debido a la vacunación, en el que se vacuna una población y, por tanto, inmediatamente, pues una parte de los susceptibles, sanos, pues ya no están expuestos, sino que están vacunados y, por tanto, protegidos. Bueno, pues este es un modelo que hemos desarrollado junto con algún médico y que apareció pues en una revista, aunque es un modelo matemático, pues apareció en una revista médica, que ha tenido también pues bastante repercusión en su momento. Ahora estamos, digamos, con la parte más médica, en la que yo pues ahí ya no tengo nada que decir, pero que esto antes para un matemático pues era impensable, ¿no? Hoy en día, tanto por la parte de los estadísticos como los que nos dedicamos a las ecuaciones diferenciales y modelización matemática, pues es algo habitual publicar en revistas, bueno, pues que están un poco entre la matemática y la medicina. Este es puramente de medicina, ¿no? Y ya para terminar y no alargarme mucho, pues voy a hablar muy brevemente del ébola, que ha estado muy de moda últimamente. Bueno, pues ahí tenemos un modelo clásico del ébola, de la modelización de la epidemia del ébola, que es un modelo SEIR, sin entrar en detalles, ahí hay muchos parámetros que dependen de esta enfermedad en concreto, que se pueden determinar, pero las poblaciones pues, son los susceptibles, los expuestos, que han sido infectados pero todavía no manifiestan los síntomas, los infectados y los que ya están recuperados, o han muerto, claro. Bueno, pues nosotros hemos introducido un nuevo modelo, que es el que está ahí escrito. La única diferencia, si veis, es que en vez de S', es la derivada, es decir, cómo varía la población, pues aparece ahí una cosa que pone de alfa de S, que es una derivada de orden alfa. Alfa no es la derivada de orden alfa, y entonces si alfa es 1, pues la primera derivada, pero alfa también puede ser cualquier número entre 0 y 1. Esto es lo que se llama una derivada fraccionaria, que es una entelequia matemática que, bueno, puede extrañar y que a lo mejor para alguien ajeno a las matemáticas, incluso para algún matemático le puede parecer pues una cosa muy extraña, pero que hoy en día pues está teniendo bastante utilidad en modelos y en aplicaciones reales, o sea que no solamente es una disquisición, digamos, matemática, sino que tiene sus aplicaciones. Bueno, pues ese es el modelo, que aparentemente es muy parecido. Ahí tenemos algunos valores de los parámetros que hemos obtenido en colaboración con mis colegas que están allí al fondo, con el profesor Iván de la Universidad de Vigo y con Jorge Losada, becario de la Xunta, y que está haciendo, bueno, pues un estudio de este tipo de modelos y ecuaciones diferenciales de orden fraccionario. Estos son los datos que hemos utilizado de la Organización Mundial de la Salud, que son de, creo que se ven ahí, desde el 27 de marzo del 2014 hasta finales del 2014.
Bueno, pues con todos estos datos hemos determinado los parámetros, hemos estudiado el modelo ajustándolo y ahí tenemos los datos reales en azul y la predicción del modelo. Para los, pues estos son los infectados, ¿no? Vemos que se ajusta bastante bien y aquí tenemos la predicción de nuestro modelo. Este modelo pues viene a predecir que la epidemia del ébola, si nos fijamos en los datos que teníamos anteriormente, eran de Guinea, Liberia y Sierra Leona. O sea que en África, que es donde se produjo el brote de ébola. Bueno, pues que iba a crecer de manera drástica, que fue precisamente el brote, y que después se va a estabilizar. Ahí aparece desde el día 0 hasta el día 700. Según este modelo, nuestra predicción es que se estabilizará a finales de este año o a principios del 2016. Bueno, por ahora, con los datos que teníamos, parece que es así. Pues no lo sabemos. También es cierto que se han tomado algunas medidas en los países donde surgió el brote del ébola y entonces es probable que eso reduzca también la incidencia. Al mismo tiempo, este es un modelo de la malaria que ya me lo voy a soltar por falta de tiempo, pero quería decir que acaba de aparecer un artículo de otros investigadores con otro modelo matemático, también de ecuaciones diferenciales, en el que predicen que digamos, el decaimiento del brote del ébola va a ser en mayo del 2015. No sabemos si a principios o a finales, estamos ahí a la espera a ver qué pasa. ¿Y quién tendrá razón? Pues bueno, pues ya lo veremos. Probablemente tengan ellos razón, pero nosotros tampoco lo dejaremos de tener porque nuestro modelo era con los datos del 2014. Entonces, claro, como han cambiado las condiciones y digamos, las medidas que se han tomado, pues tendremos ahí una pequeña excusa. Pero por ahora parece que el modelo se adapta bastante bien. Ya veo allí que mis colegas se están riendo de esta observación. Bueno, aquí tenemos, pues como esta es una charla divulgativa, pues una página, por ejemplo, que es para niños, donde pues aparece cómo detectar e investigar pues de dónde viene el origen de una epidemia. Entonces, bueno, pues muy entretenida esta página, sobre todo para niños. Y claro, por supuesto, pues hay ilustres investigadores como Ibáñez, que también han hablado sobre las epidemias. Ahí tenemos pues a Mortadelo bueno, pues uno de los ejemplares que habló o que trataba la gripe asiática, que en su momento pues fue una epidemia muy, muy interesante. Todo esto que acabo de comentar, o casi todo, pues está en una unidad didáctica que hemos publicado a finales del año 2014, o sea que es una cosa bastante reciente, en la que hay varios autores. Uno de los capítulos se titula pues Modelos matemáticos de las epidemias, y que podéis encontrar en la FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y que tenéis pues esta unidad didáctica, que yo creo que es muy interesante, porque además vienen ahí pues muchos enlaces a, bueno, pues a distintas informaciones, desde artículos científicos ya un poquito más elevado hasta páginas divulgativas para niños, también películas, como puede ser Contagio, por ejemplo, es una película en la que bueno, pues habla de una epidemia, o novelas como La peste, que también trata desde el punto de vista social pues una epidemia, etc. Bueno, pues es la página donde está esa unidad didáctica, que creo que es muy interesante, y por mi parte nada más. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Damos paso al turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, por favor. Sí, yo soy una curiosidad. Estamos hablando de modelos de ecuaciones diferenciales y aquí podríamos pensar, lógicamente el aspecto estocástico va a estar presente muchas veces, ¿no? Entonces podríamos hablar de modelos de ecuaciones diferenciales con parámetros que se pueden estimar estocásticamente, o, como comentabas también en algún momento de la charla, ecuaciones diferenciales estocásticas, es decir, que tratan de incluir ruido estocástico. Entonces la curiosidad, yo sé algo, por ejemplo, en el contexto financiero, pero en el contexto de modelado de, digamos, de epidemias, ¿hay alguna tendencia dominante de las ecuaciones diferenciales a utilizar?
Bueno, pues yo creo que, digamos, la parte de las ecuaciones estocásticas ha tenido un gran auge, pues yo creo que en años anteriores, yo creo que ahora está un poco mal, incluso mal visto, y me voy a explicar un poco por qué. Tú hablabas de los modelos financieros. Claro, los modelos financieros nos han llevado a esta crisis, y no vamos a entrar ahora en detalle sobre los modelos, porque incluso hay muchos colectivos que le echan la culpa de la crisis de Wall Street pues a los modelos matemáticos, ¿no? Ahí había, aparte de economistas y financieros, había muchos matemáticos desarrollando modelos. Claro, ¿cuál es el problema de las ecuaciones estocásticas? Que si yo soy capaz, por ponerlo en términos matemáticos, de demostrar que con probabilidad 1 la epidemia se extingue, pues muy bien, pero es que en la vida pasan sucesos de probabilidad muy pequeña o nula. Entonces, a mí si desde el punto de vista médico me dice, no, mira, es que la probabilidad de que a ti te pase esto, bueno, es pequeñísima, sí, pero me ha tocado, entonces, y me voy a morir de cáncer, y a mí que me importa la probabilidad, ¿no? Entonces, lo que hablaba antes Arturo de la medicina, que es un arte. Entonces, con las epidemias yo creo que pasa un poco lo mismo. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que está claro que se necesitan nuevas herramientas computacionales y matemáticas, ¿no? Aparte de la componente médica, por supuesto. Entonces estos modelos, que yo he presentado hoy algunos muy sencillos, pero en cuanto uno se va a un modelo un poco más complicado, pues ya aparecen fenómenos pues, de caos, en vez de haber soluciones estables, o sea que la epidemia tiende a extinguirse, por ejemplo, pues ya hay soluciones que tienen atractores muy complicados y que pasan fenómenos pues, muy extraños, como ha pasado con la economía, ¿no? Si pensamos en la economía, con lo cual hacer una predicción de uno de estos modelos pues es prácticamente imprevisible. Hace poco a mí me comentaba un premio Nobel que por lo visto ya están apareciendo estados que hasta ahora se desconocían pero que matemáticamente se han detectado, que se llaman quimeras, que son estados muy estables, de repente hace unas cosas rarísimas y después vuelve al mismo estado, con lo cual coexisten como dos ejemplares en el mismo modelo. Y a lo mejor pues eso también es lo que sucede en la vida real y en la medicina. Y bueno, suponiendo entonces que la vertiente sea la de los modelos con parámetros estocásticos, ¿cómo es la tendencia a hacer ese ajuste de los parámetros estocásticos o de validar los modelos? Bueno, eso, después validar un modelo siempre es muy difícil, ¿no? Porque claro, ¿tú cómo validas un modelo? El invalidar un modelo es muy sencillo, porque uno, por ejemplo, aquí pues tenemos nuestro modelo, pues ahora con del ébola, pues como estamos a la espera a ver cómo evoluciona, hicimos una predicción hasta finales de año, pues si se ajusta, bien. No quiere decir que esté bien el modelo, quiere decir que no está mal. Y si no se ajusta, pues tiramos el modelo y tendremos que desarrollar otro con más detalle. Pero yo ahí me sumo a la opinión de un famoso matemático que se dedica a la epidemiología, que decía que ningún modelo es correcto, pero bueno, que ayudan. Eso ya lo decía Vox. Entonces, decía que ningún modelo era correcto, pero casi todos eran muy útiles. Efectivamente. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Juan José, por tu intervención.